Hola, buenas tardes. Acá estamos hoy esperando que se conecte nuestra invitada de hoy. Hola Emma. Muy bien, ya tenemos a Jorgelina que entró. Ahora vamos a... Hola Alejo. Hola Flor. Si se escucha. Ahí te escuchamos, te estoy escuchando. Hola Jorgelina, bienvenida. Hola, No, no se no ve, te veo, espérate. no Ahora, te ahí veo está. todavía. Ah, ahora sí, ya nos vemos. Yo Bienvenida, ¿cómo estás? les dije que era media zapalla con la tecnología, así que bueno, ahí me avivé que había que dar vuelta a la cámara. Bueno, para que te sientas mejor, cuando yo arranqué el vivo también tenía la cámara mirando para el otro lado. Bárbaro, es todo un aprendizaje para mí. Bueno, te damos la bienvenida con Lau, acá desde Espacio Habitarte. Hoy tenemos una invitada especial porque nuestros invitados y nuestras invitadas suelen ser psicomotricistas, pero esta vez tenemos como invitada a una licenciada en fonoaudiología. Exacto. Así que primero te voy a dar la palabra para que te presentes vos y nos cuentes un poquito de qué va tu recorrido y después vamos viendo cómo es que se articula la psicomotricidad en todo esto. ¿Qué te parece? Buenísimo. Dale. Bueno, les cuento en principio qué es la fonoaudiología, ¿no? Porque por ahí, digamos, muchos lo escuchan, saben de la disciplina, pero digamos, el presentarles qué hace un fonoaudiólogo, por ahí lo conocen de experiencias o de tener conocidos que hayan ido a algún fono, pero específicamente la fonoaudiología es una disciplina científica que estudia la comunicación humana en todas las etapas de la vida y se ocupa de promover una comunicación saludable, así como también detectar, diagnosticar, prevenir y habilitar o rehabilitar las dificultades en la misma. Los fonoaudiólogos Ujú. tenemos diferentes áreas de especialización. Está el área del lenguaje, el área de audiología, el área de la voz, de intervención temprana y de odontoestomatología. En mi caso particular, yo me dedico al área de la voz. Muy bien. ¿Y dónde trabajas vos, Jorgelina? Contanos un poquito. Yo trabajo en el Hospital Pirovano y como les contaba, digamos, yo empecé a estudiar fonoaudiología justamente por este amor a la voz de que tuve desde siempre, desde muy chiquita. Yo recuerdo grabar programas de radio con mis amigas en los cassettes. Recuerdo hacer doblajes de las películas y grabarlos. Recuerdo hacer comedias musicales y mostrárselos, por ejemplo, La Cenicienta o de alguna película de Disney y mostrárselo a mis familiares. Y bueno, y así empezó, digamos, en el momento de terminar el secundario, de decidir, tuve la ayuda de la psicopedagoga que estaba en mi colegio, para orientarme hacia una carrera que tenga que ver con la salud y con, digamos, con la ayuda. Y entonces la fonoaudiología es una disciplina que me permitió amalgamar arte y salud, que eran, digamos, como mis dos vocaciones. Cuando empecé a estudiar, estudié yo en la UBA, en Facultad de Medicina. Es una carrera que dura 5 años, contando el CBC. Sí. Eh, y bueno, como les contaba en la charla previa que tuvimos, como que desde lo teórico, estudiando, me desencanté un poco con el área de la voz
pero en segundo año de nuestra carrera cursé la materia psicomotricidad y fonoaudiología. Y ahí fue un antes y un después para mí. Digamos, fue una materia que, digamos, dictaban dos de mis grandes maestras, que son Susana Vampa y Elba Longini, y, digamos, ya tener un espacio áulico diferente, en donde los bancos estaban distribuidos de otra manera, las propuestas eran totalmente distintas, era un espacio de juego y de vivencia, para mí fue emocionante. Y entonces ahí despertó como mi deseo de seguir estudiando e incursionándome en esta nueva mirada. Cuando terminé la carrera, ingresé a la residencia. La residencia de fonoaudiología dura 3 años y es un horario de 40 horas semanales. Intenso. Así que, digamos, es bastante intenso y además tenés que preparar un montón de cosas extras al trabajo de esas 40 horas. Entonces, mi deseo de regresar a esa cátedra que me había cobijado en segundo año de la carrera se vio pospuesto por eso, porque, digamos, no podía con todo. Y cuando recién terminé la jefatura de residencia, digamos, luego de los 4 años de recibirme, ahí volví a mi primer amor, digamos, de la psicomotricidad, a la cátedra que tanto me había apasionado, y también en el quehacer profesional, digamos, también me volví a topar con mi primer amor que me hizo estudiar fono, porque en el Pirovano justamente se había jubilado la fonoaudióloga que hacía el área de la voz, que se dedicaba a eso. Entonces me convocaron y yo, de casualidad, 6 meses antes me había mudado a 4 cuadras del hospital Pirovano, y entonces fue como que se dio en el tenía digamos, que ser así. En la alineación de los eslabones de la vida, el camino, el sendero se me marcó por ahí y volví a reencontrarme con mis 2 amores, con la voz y con la psicomotricidad. Qué maravilloso. Sabes que nosotras en la universidad tenemos muchas profes que son psicomotricistas y también son fonoaudiólogas y que tienen una impronta muy particular respecto a la relación de la voz y el cuerpo. Y en ese recorrido que nosotras hicimos fue que nos encontramos con esto, con este libro del cual vos sos coautora, que es justamente Psicomotricidad y Fonoaudiología, exactamente. Y nos pareció fascinante este abordaje que hacen en este libro respecto al desarrollo infantil y la comunicación. Contanos un poquito de cómo se creó, cómo fue concibiéndose este material. Bueno, en principio contarles que la cátedra de la UBA, Psicomotricidad y Fonoaudiología, lleva este nombre. Fue creada en el año 1990 y, digamos, empezó su trabajo en el año 1992 de la mano de Berta Derman, que es ha sido un gran referente para la fonoaudiología, y Susana Vampa, que es, digamos, la compiladora de nuestro libro. Uh-huh. En el año 2003 es cuando yo la cursé, y en el año 2011 arranco la ayudantía. Digamos, pasaron todos esos años en el medio. Un gran proceso. Y aproximadamente en el año 2014, más o menos, es que Susana nos trae la propuesta al equipo docente, porque realmente, digamos, si hay algo hermoso que tiene este libro, es que es el reflejo de un trabajo en equipo, digamos. Somos varios coautores
no todos somos fonoaudiólogos. Elba es psicopedagoga, ha participado una ilustradora también, que es la madre de una de las coautoras, y también tuvimos la supervisión de Daniel Calmels, que realmente ha sido un placer enorme tener su guía tan minuciosa, cuidada y amorosa, hasta se tomó un tiempo, digamos, para leer nuestros escritos, pero realmente era hasta la coma, el punto, la comilla, todo, o sea, todo fue observado y digamos, expresado con mucho amor, y realmente fue un crecimiento esa retroalimentación que nos brindó. Si hay algo que yo siento desde el primer momento de la psicomotricidad, es que me abraza. Si tuviera que definir lo que yo siento, desde siempre sentí que me abraza. Y realmente la psicomotricidad aloja. Exacto. Y fue un trabajo arduo, de más de 5 años de trabajo, de escribir y reescribir, empezar con nuestros primeros borradores, que ya, digamos, muchos ya teníamos escritos del mismo arte de la docencia, que uno va escribiendo, digamos, en esto. Y, digamos, lo interesante que propone este libro es ese interjuego de las dos disciplinas, ¿no? Que es lo que se propuso la cátedra desde el comienzo, digamos. Es como el plasmar un recorrido de muchos docentes a la cabeza de nuestras dos grandes maestras, pero de muchos docentes que hemos pasado por ese espacio. Y a mí me parece maravilloso todo el abordaje que hacen respecto a cómo la construcción del cuerpo y cómo el juego están tan involucrados en lo que es el proceso de la comunicación desde su perspectiva, desde la fonoaudiología, y me parece maravilloso el entramado que hacen. Nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de clínica, de la interdisciplina, de la transdisciplina, y me parece que este encuentro entre los aportes que hacen las dos, estas dos ramas, la fonoaudiología y la psicomotricidad, es súper interesante. Entonces te queríamos preguntar cómo ustedes ven plasmado los aportes de la psicomotricidad en la fonoaudiología. ¿En qué lo observan ustedes? ¿Cómo se ve en la clínica fonoaudiológica? Es muy interesante la pregunta. En principio, lo que, digamos, reflexionando acerca de esto, empecé a pensar en nuestra formación de grado, digamos, ¿no? O sea, como para también pensar cómo nos define, digamos, ser fonoaudiólogo, y qué enriquece y qué proceso también de construcción implica tener esta mirada, ¿no? Nuestra disciplina fue creada por un médico otorrinolaringólogo, es un invento argentino, podríamos decir. La fonoaudiología desde Argentina parte hacia todo el resto de América Latina, donde se despliega nuestra disciplina. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en los países europeos, nuestra disciplina está desmembrada en las áreas de especialización. Cada área de especialización es una disciplina diferente. En cambio, acá, en Argentina, digamos, y en donde existe la fonoaudiología, tiene como esa integralidad de todas las áreas que abarcan la comunicación humana. Pero, digamos, que haya sido creada por un médico nos habla del paradigma en el que fuimos concebidas, digamos, concebida la disciplina. Sí. Y también pensarnos desde nuestra concepción como una disciplina auxiliar de la medicina, ¿no? Entonces, en ese recorrido, desde el inicio hasta este año, que puedo decir que se ha promulgado una nueva ley de ejercicio profesional, ahora en el año 2020. Hace muy poquito
tuvieron Ujú. digamos, esta gran noticia dentro de la disciplina. Sí, y eso es un salto de crecimiento disciplinar enorme que implica el trabajo de muchas generaciones de fonoaudiólogos mancomunadamente para, digamos, resaltar y crear una identidad profesional, ¿sí? En donde básicamente, digamos, para resumirte, la ley lo que hace es definir nuestro quehacer profesional y ya, digamos, separarnos de lo auxiliar de la medicina, digamos, ya tenemos nuestras incumbencias propias y eso es formidable. Este, Exactamente. A eso apuntamos también los psicomotricistas. exacto, exacto. Y digamos, cuando en nuestra formación de grado, por ejemplo, nosotros estudiamos en anatomía el cuerpo fragmentado e incompleto. Yo lo pensaba, digamos, ¿no? Nosotros Sí, estudiamos anatomía de tronco, cabeza y cuello, digamos. Esa es nuestra formación en anatomía, ¿no? Claro, cuando salimos al ruedo, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que nos faltan, ¿no? También, digamos, en general tenemos como una impronta, que es un trabajo constante de búsqueda, introspección y crecimiento profesional, tenemos una impronta de mirar el síntoma, mirar lo que falta, digamos, ¿no? Entonces, es interesante esto de que a veces intentar que no nos anclemos en los objetivos, que los objetivos sean nuestra guía, pero no nuestra limitación, ¿no es cierto? qué interesante eso. Esa frase es muy interesante. Que los objetivos sean guía, pero que no sean el centro de la intervención. Uh-huh. Y por otro lado también reflexionar acerca de que nos faltan materias interdisciplinarias. Solamente en mi formación de grado tuve una sola materia que compartía con kinesiología, solo con la carrera de kinesiología. Y después, bueno, en el Sí. CDC, que ahí estamos todos los que vamos a entrar a las ciencias médicas, digamos, ¿no? Pero creo que eso, digamos, nos faltó en la formación, porque creo que ya desde eso, desde tu casa de estudios, te deberían brindar esta mirada, digamos, ¿no? Sé que es difícil, pero también sé que es algo a lo que se está apuntando, ¿no? A que haya más interjuego desde la formación de grado. Creo que, por ejemplo, esta materia, psicomotricidad y fonoaudiología de la UBA, apunta a eso, digamos. Que ya desde la formación de grado pensemos la interdisciplina. Eh, Acá, mira, Lau nos pregunta si en tu sí. experiencia en el trabajo clínico hospitalario tuviste oportunidad de derivar o de realizar una interconsulta con psicomotricidad. Muy interesante la pregunta. En el ámbito hospitalario es difícil, digamos. Ustedes saben que en el ámbito hospitalario escasean los psicomotricistas, digamos. Sí, Y sobre lamentablemente. todo en el ámbito público. Eh, sí, digamos, tenemos en cuenta y sabemos dónde están los equipos, digamos que sobre todo, por ejemplo, en el hospital de clínicas hay un equipo, digamos, de referencia, pero Sí. digamos, es muy difícil el trabajo como acompasado, cuando ya, digamos, implica la referencia en otra institución, ¿no? Sí. Este, ya son complicadas las interconsultas dentro de la misma institución hospitalaria, mucho más fuera, y Cuando ni hay que equipos hablarles, externos, sí. exacto, y ni que hablarles en este contexto, ¿no? O sea, en este Sí, contexto ya es muy, es muy otra cosa. difícil. Uh-huh, uh-huh. Y dentro de tu consulta, ¿cuáles son estas variables que vos, de las cuales te apropiaste durante este trayecto de conocimiento de la psicomotricidad, que pones en juego, que observás,
que te hacen pregunta. Uh-huh. Bueno, y ahora en principio, digamos, como habiéndoles hablado de, digamos, cómo salimos de pollitos de la facultad, digamos, ahora, digamos, contarles también esto, digamos, cuál es el aporte, ¿no? El gran aporte que hace la psicomotricidad en nuestra práctica tiene que ver con la integralidad, con la mirada holística, digamos, con no quedarnos, en mi caso, por ejemplo, que atiendo digamos, la voz en las personas, no quedarme con los pliegues vocales, digamos, saber que la voz es resultado de mucho más, digamos, mucho más que 2 pliegues vocales y mucho más que un cuerpo, digamos. Esta reflexión, esta mirada desde las dimensiones de la psicomotricidad, lo aplico a casi todo, les diría. Y después, esto me ha enseñado las competencias de un profesional reflexivo, esta capacidad de cuestionarme, digamos, de hacerme preguntas, y de que esto implica también un gran trabajo constante, propio, digamos, Personal. de búsqueda, ¿no? Exactamente. Me parece súper interesante esto que vos hablás de ser un profesional reflexivo. En uno de nuestros cafés psicomotores, Nora Besone, que es una psicomotricista que trabaja en la Universidad de Córdoba, ella ponía como una definición del psicomotricista como el profesional de lo sutil. Y esto que vos decías me hacía evocar esa reflexión que hacía ella respecto a, bueno, a ver, además de este signo o este síntoma que nosotros estamos observando, o que en este caso que vos observás dentro de lo que es el desarrollo de la voz, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo fue que se construyó ese cuerpo, esa voz y eso que tiene tan importante que es la comunicación en el ser humano? Sí, digamos, también como reflexionando acerca de mi quehacer profesional, específicamente en el área de la voz, pensar la voz como ese medio que permite la posibilidad del contacto con el otro. En este momento de la comunicación virtual, la voz toma una relevancia enorme, o sea, esa posibilidad de tocar al otro con una manifestación corporal. También pensaba esto de nosotros permanentemente en el trabajo con la voz estamos desarrollando la propiocepción, la autopercepción, y eso, digamos, nosotros hablamos del esquema corporal vocal, ¿no? Y también de la imagen corporal vocal. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en el consultorio de diversidad en el cual trabajo, trabajo contanos también, eso es ese consultorio que nos pareció maravilloso cuando nos contaste. Sí, es un equipo interdisciplinario que está formado por profesionales médicos y no médicos que trabajamos en conjunto para la atención de pacientes transgénero en el hospital. Digamos, garantizando este derecho de la Ley de Identidad de Género de la salud integral. Y la realidad es que el abordaje es súper interesante en el área de la voz porque justamente es esto, digamos, de construir digamos, una identidad vocal propia, esa búsqueda, ¿no? Y también tiene que ver también con cuestionar los cánones sociales, socialmente establecidos en relación a lo que se espera de una voz masculina, una voz femenina, y a lo que se espera en general de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y encontrar esa búsqueda. Así que me interesaba pensar en esto de que vos nombrabas del esquema corporal vocal, esta imagen corporal vocal. ¿Cómo se construye? O sea, ¿desde qué lugar, desde la fonobiología, van construyendo esa imagen?
Bien, primero, antes de contestar esta pregunta, sí, quería mostrarles, porque realmente hasta elegí la taza con la que me iba a tomar el café psicomotor. Parece genial. Esta taza digamos, alude a la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico en Londres, que es una piedra que permitió traducir los jeroglíficos egipcios porque está escrito en 3 idiomas. Entonces me pareció muy simbólico tomar este cafecito con ustedes. Perfecto y maravillosa es esa simbología que elegiste para este momento. Bien, en principio, digamos, esto de el esquema y la imagen corporal vocal, partimos de esto de que el paciente o el alumno nunca se equivoca. Digamos, en las percepciones, en lo subjetivo, no hay algo que esté bien o mal, digamos. Exploramos esa subjetividad, digamos, qué es lo que va sintiendo con las vivencias que le vamos proponiendo. Y en función de eso vamos guiando las experiencias y las vivencias que digamos, le proponemos con esa retroalimentación, digamos. Y lo que se busca es eso, como ampliar su autoconocimiento. Una cosa, por ejemplo, clave, que para mí la aprendí de la psicomotricidad y para mí es maravilloso, es, bueno, ¿cuáles son las potencialidades de esa voz? ¿No? ¿De dónde partimos y cuáles son los aspectos positivos que encontrás en tu voz? Porque en general estamos como muy automatizados a ver lo que nos falta, nuestra necesidad, lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y muchas veces, digamos, esas potencialidades son nuestro recurso para explorar justamente esas necesidades que trae, digamos, nuestro alumno o nuestro paciente. Y es un ejercicio que está muy bueno que lo hagamos nosotros, porque también si se lo planteamos al otro, lo tenemos que haber hecho primero, ¿no? Hace poco en una de las clases se me ocurrió, en una de las clases de la formación de grado, se me ocurrió plantearle a los alumnos que busquen, justamente la unidad era de trastornos psicomotores. Y en la unidad de trastornos psicomotores mi propuesta fue, busquen en este video de esta interacción con un niño o una niña en una sesión, busquen las potencialidades. Dificilísimo, me imagino. Dificilísimo porque la verdad es que muchos profesionales, muchos docentes, estamos como entrenados para encontrar el déficit, para encontrar el signo que nos llama la atención, pero buscar la potencialidad es un desafío. Desde la psicomotricidad decimos que nosotros intentamos encontrar esa forma particular de ser y estar en el mundo de ese sujeto y potenciar eso y favorecer esa subjetiva manera de ser y estar en el mundo. Y contanos qué pasó. Bueno, digamos, de todo, digamos, en relación de todo, como que hubo grupos que fue maravilloso lo que pudieron desplegar, pero siempre en todos apareció lo que faltaba. A pesar de que la consigna no era esa, no apareció, digamos, no estaba escrito en la consigna que vieran lo que faltaba, lo que había que trabajar, pero en todos los grupos apareció. Lo que no apareció en todos es justamente la propuesta planteada. Me encantó ese ejercicio. Y acá Lau nos pregunta, ¿qué efectos estás observando vos en el cuerpo, en la voz y en la comunicación a partir de la sobreexposición al medio virtual y al distanciamiento? Bueno, eso, digamos, es algo que también estuve como reflexionando, porque me parece como que hablar e intercambiar ideas hoy por hoy sin pensar en la realidad que estamos viviendo en la pandemia. Nos atraviesa.
nos quede incompleto, ¿no? Entonces, en principio, lo que yo estuve viendo, digamos, y reflexionando, es como la pandemia lo que trajo es que este cerebro de supervivencia del que nos hablan esté como hiperestimulado, ¿no? Y al tener ese cerebro de alerta, de resguardo de la vida, tan excitado, digamos, nuestro sistema se desequilibra. Y eso, digamos, ya de por sí puede provocar un aumento de la tensión basal de la laringe. Porque, digamos, una de las funciones primarias de la laringe es la protección, ¿no? Por eso también decimos que es el lugar del desahogo, ¿no? Porque la laringe también nos cuida de los atragantamientos, ¿no? De no ahogarnos. Entonces, ya de por sí hay una tensión basal aumentada con este panorama, ¿sí? Sumado a, obviamente, por ejemplo, los que tenemos que usar equipo de protección para nuestras consultas, sí, y para nuestro trabajo presencial, eso le suma más dificultad a la emisión vocal, porque, digamos, además de que atenúa el volumen, usar un tapaboca, una mascarilla, también filtra determinadas frecuencias de la señal vocal. Entonces hace que pierda, además de volumen, inteligibilidad, lo que digo. Porque también ahí quedan como expuestos, digamos, los rasgos articulatorios de la palabra también, que muchas veces son difíciles de entender con el barbijo puesto. Exactamente, sí, sí. Sumado justamente a eso, que, digamos, lo que no escucho pierde la posibilidad de suplencia mental, ¿no? Digamos, las grandes, digamos, las poblaciones más sufrientes de esto son, en un extremo, los pacientes que tienen afonía. Un paciente una persona ahora que está atravesando por un cuadro de afonía, es muy complejo tener que salir y comunicarse. Y el otro extremo son las personas que no escuchan bien, o sea, que tienen una disminución auditiva, porque, digamos, ¿cuántas veces tenemos que pedir que nos repitan? O sea, no, exactamente, y aparte porque se pierde el apoyo visual, el apoyo de la labiolectura para aquellos que tienen pérdidas auditivas y que utilizan ese medio como fuente de información para poder entender el lenguaje. Es muy complejo. Sumado a los que usamos, digamos, gafas o anteojos, que se nos empieza a empañar todo, o sea que también perdemos ya lo visual de la mitad de la cara, ¿no? O sea, porque empezamos a hablar y nos empezamos a quedar también ciegos. Así que, digamos, por ese lado, para cuando salimos, muy complejo. Y también, en la comunicación virtual, lo que ocurre es una transformación de la señal. La señal se digitaliza y vuelve a salir en el otro dispositivo, digamos, ¿no? Entonces ya eso hace que se pierdan un montón de componentes naturales que acompañan a la voz. La acústica. ¿No? Exacto. Se transforma ya en una señal eléctrica. Exacto. Y al perder eso, que eso también es propiocepción, porque yo, si te tengo enfrente, también siento mi voz proyectada, esa onda sonora que te toca, la siento. Eso lo pierdo. Entonces, lo más espontáneo es que aumentemos el volumen. Tal cual. Así que realmente tenemos como varias consultas de personas que han visto aumentadas sus exigencias vocales. Así como también te digo que también se ve las personas que habitualmente
trabajan en exigencia vocal, o sea, poblaciones de riesgo para la voz, como por ejemplo profesores de educación física, profesores de música, están de fiesta. O sea, entonces no todo es terrible para todos. Tal cual. Hay algunas variantes que han favorecido a algunas profesiones. Exacto. Pero, por ejemplo, una cosa que estoy viendo son los adultos mayores que viven solos. El uso de la voz, el mismo uso de la voz, hace como que esté acondicionada, ¿no? O sea, claro, el movimiento, la voz es movimiento. Ese movimiento hace que se prevenga la atrofia, ¿no? Entonces, el aislamiento, el no estar comunicándose con nadie, también, digamos, en esa población de adultos mayores que viven solos y por ahí no tienen mucha comunicación virtual, no manejan o no quieren, sí, se ve también impactada su voz. O sea que tenemos como en todo un abanico de factores que se han modificado a través de la virtualidad y lo que esto implica, ¿no? Y vayamos específicamente a la voz, respecto a la construcción de la voz, desde los niñitos muy pequeños, desde los bebés, ¿cómo se construye? ¿Cómo es la construcción de la voz? ¿Cómo va tocando y cómo va marcando el cuerpo la voz a partir desde el nacimiento? Bueno, ahí me gusta relacionarlo con esto del diálogo tónico, ¿no? Esta comunicación corporal, también, digamos, esta sintonía emocional que se produce en esas primeras interacciones que forman esa matriz comunicacional, y, digamos, la voz sería como el elemento acústico plasmado de esa matriz comunicacional, ¿no? Y me gusta también pensarlo desde el apego también, las voces de apego, ¿no? Y ese patrón de apego que se establece entre el bebé, el niño y sus cuidadores, también, digamos, modela y moldea patrones y hábitos vocales, ¿sí? Ese tacto y contacto también se plasma en la voz. ¿Cuántos lugares de encuentro tenemos? Es maravilloso poder verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y como yo pensaba en esto que vos decías de que la voz es movimiento, y cómo en esos primeros vínculos, en esos primeros encuentros, el movimiento se pone en juego a través de la voz, cómo el bebé también es tocado por la voz de quien lo está cuidando, de quien cumple la función materna o la función paterna. Sí, exacto. Y además, digamos, nosotros decimos también que ya desde la gestación, a partir del 5º mes de gestación, la voz de la persona gestante puede ser oída y puede ser sentida, porque en ese útero que está, digamos, todo apretadito, el ser en desarrollo, siente la vibración en la piel, ¿no? Claro. Después, en el contacto, esa vibración se va a sentir en las zonas de contacto, digamos, ¿no? Entonces, qué importante esto de la piel con piel y el baño sonoro también en este contacto piel con piel, porque agrega esta información vibratoria. Y también me gusta esto de pensar la voz desde que la voz participa en la calidez emocional del vínculo. No solamente es el sostén, sino también es la voz, el acompañamiento de la voz desde una melodía, ¿sí? Tierna, cariñosa, suave, que
que regule, digamos. Voy anotando todo lo que decís porque estoy sacando un montón de cosas que me parecen súper interesantes, y pensaba en esto. Yo trabajo en estimulación temprana con niños con pérdidas auditivas, y muchas veces con las madres y con los padres trabajamos y jugamos mucho con los patrones suprasegmentales de la voz, de poder jugar con la melodía, con la entonación, con el ritmo, con la duración de las palabras y con muchas canciones, para justamente abrir este baño sonoro del que vos hablás. Sí, fundamental. No solamente porque, digamos, hay una carga semántica en esos aspectos suprasegmentales, digamos, el acento, si se trata de una afirmación, una negación, una interrogación. Estamos dándole también con la musicalidad de nuestra voz un sentido a lo que queremos decir. Pero no solamente es un sentido semántico, sino también es un sentido emocional afectivo. Perfecto. Bueno, y contanos, vos trabajás con niños pequeños, con adolescentes, con adultos, con todo el espectro. Todas las etapas de la vida, sí, todo el espectro. Y una de las cosas, digamos, que se está viendo últimamente en las consultas es mayor consulta por disfonías infantiles en la infancia. Esto se está viendo cada vez un poquito más, digamos, con el correr de los años. Yo trabajo en un hospital que no es especializado en niños, por eso en general como que las demandas, la población que acude es mayoritariamente adulta, pero nos llegan consultas de niños derivados por distintas especialidades. Y la reflexión, una de las reflexiones que hago en relación a esto, primero, saber que el grito es una expresión en la infancia y a cualquier edad, digamos, es un desahogo. No hay que demonizar el grito es sano y sobre todo en la infancia, digamos, es algo que acompaña muchos juegos, pero también, digamos, pensar que alguien que grita mucho nos hace preguntarnos si está siendo escuchado. ¿Cómo es la dinámica de comunicación familiar? ¿Cómo es la respuesta a sus necesidades, a sus demandas? Nos hace pensar también sobre el uso de la tecnología. ¿Cuánta tecnología consume este sujeto, este niño? Porque la tecnología, digamos, es muy buena en muchas cosas, digamos, tampoco considero que hay que demonizar la tecnología, pero, digamos, sobre todo, por ejemplo, en este momento de pandemia, una de las cosas que me llama la atención es el aumento de las consultas por mayor disfonía en los niños, ¿no? Que uno por ahí, digamos, esperaría que al haberse resguardado de las situaciones escolares más ruidosas, la voz se mantenga más preservada. Sin embargo, esta necesidad de movimiento contenida y este aumento del consumo de la tecnología también genera un aumento de tensión corporal que se ve reflejada en la voz. Cuando uno, por ejemplo, juega a un videojuego, ¿no?, que es muy común en la infancia, sobre todo estos de lucha, ¿no? Estos de lucha están en el top 5. Los de lucha y también los de deporte, ¿no? En donde los movimientos no los hago. El cuerpo queda rígido y tensionado y se acompaña de emisiones vocales igual. Y ahí es donde se pone la tensión.
Exactamente, Es súper exactamente. interesante este análisis que haces, no, no se me hubiera ocurrido. Es el momento para el mal uso y abuso vocal, el consumo de videojuegos. Un ejemplo Exactamente. que me daba Susana Vampa, que a mí me encantaba, es el saque de los tenistas. Ese saque que siempre Sí, es acompañado de una vocalización, pero en ese caso no es abusiva, porque acompaña el acompaña la movimiento. descarga, acompaña el movimiento, igual que en las Exacto, artes marciales. exactamente. Pero cuando la interacción es con una pantalla y mi cuerpo está quieto, ahí no hay un acompañamiento. Hay Exactamente. un desequilibrio, digamos. Súper interesante esto que nos traes. Y acá Lau nos pregunta, ¿cuáles son los aportes que consideras que la fonobiología brinda al proceso de desarrollo psicomotor? O sea, Bueno, dándole una vueltita ahí, mirándolo desde otro lado. sobre todo, digamos, esto de cuando nosotros pensamos en la comunicación, nunca pensamos al sujeto solo. O sea, pensar, Ujú. abordar lo comunicativo desde un sujeto aislado ya es incompleto, digamos, o sesgado ese abordaje. Cuando hablamos de un niño, nuestra unidad de análisis es el niño y sus cuidadores, digamos. Y cuando hablamos de un adulto, nuestra unidad de análisis es el adulto y sus personas más cercanas que interaccionan, y así vamos como abriendo el abanico. Creo que tener en cuenta esto es fundamental. Les voy a dar un ejemplo. Hoy me pasó de hablar con la hija de una paciente que estoy atendiendo desde toda la pandemia, digamos, ¿no? Esa riqueza en el intercambio, en la mirada que me dio, digamos, su aporte acerca de lo comunicacional de su mamá es una adulta mayor, enriqueció muchísimo mi posibilidad de abordaje, porque entonces yo ya sé dónde aparece el desajuste comunicacional. Y ahí es donde intervengo en los dos actores, digamos, o los múltiples actores, pero en realidad siempre el actor que está siempre es Claro. quien estamos abordando, ¿no? Pero eso, digamos, es como que me parece que es una aporte muy grande que le puede hacer a la mirada de un psicomotricista nuestra disciplina, digamos. En nuestro libro también van a encontrar como en cada área hay un capítulo que está destinado a desarrollar cada área de nuestro quehacer profesional con la riqueza de la mirada psicomotriz. Y eso está buenísimo, digamos. Yo digo, es un libro súper accesible, es un libro lindo de tener y fue pensado para eso, para que llegue, digamos, para que llegue a la mayor parte del mundo, digamos. Es un libro que está en blanco y negro, o sea que es un libro muy accesible desde lo económico, y te lo mandan a domicilio, y la verdad que fue hecho con mucha dedicación y mucho amor. O sea, y realmente no es porque sea, digamos, parte de su alumbramiento, podemos decir, sino porque realmente es un libro ameno para tener en la biblioteca. No solamente ameno para tener en la biblioteca, sino que la lectura es muy, pero muy interesante desde quienes tienen la mirada desde la fonoaudiología y de quienes estamos con la mirada psicomotriz, y también para otros actores que hacen al proceso de comunicación de los seres humanos, como son los docentes, por ejemplo, o como otros profesionales. Yo pensaba que es muy interesante de tener en la biblioteca para poder ir buscando referencias y reflexiones cuando tenemos pacientes o estamos trabajando con niños, con adultos, con adolescentes,
que nos presentan estas cuestiones que a veces se nos van un poquito de nuestra disciplina y de la que necesitamos un aporte de una mirada externa. Todas las reflexiones que vos nos trajiste hoy desde tu lugar son súper interesantes. Pensaba en esto que vos decías de que cuando un niño grita, usualmente se está pensando si está escuchando bien, pero muy pocas veces se plantea esta mirada que vos nos traías de si está gritando, ¿está siendo escuchado? Como poder dar una vuelta más de rosca a la mirada sobre diferentes situaciones que pueden suceder. Yo digo la docencia también porque también soy docente, que pueden suceder en las aulas, que pueden suceder en los patios, que pueden suceder en distintos espacios. Sí, sí. Y digamos, también no quiero dejar de nombrar a un montón de colegas que han, digamos, transitado estas dos disciplinas que digamos, que tienen como historia ya de ir de la mano, como son Mirta Chockler, Cecilia Rosenthal, Julio Bernardo de Quirós, Mónica de Aretio, bueno, y tantos otros, digamos, son realmente dos disciplinas que van de la mano. Yo les contaba que un psicomotricista que me preguntó por qué es psicomotricidad y fonoaudiología. Bueno, mi primera respuesta fue porque la cátedra se llama así. Sí. Básicamente la cátedra de la UBA se llama así. Pero después como que me quedé pensando, ¿no? En su pregunta. Y la realidad es que para poder comunicar, digamos, la comunicación se tiene que hacer cuerpo, digamos. Y todo acto humano es esencialmente psicomotriz, digamos. Entonces, digamos, también desde ahí lo pienso, porque psicomotricidad y fonoaudiología. Y quería, digamos, leer una frase textual de Susana del libro que dice, el acto psicomotor, dice así, el acto psicomotor implica un salto cualitativo para el análisis fonoaudiológico. Y bueno, tiene relación con esto que vos decís, absolutamente. Digamos, cuando una paciente, por ejemplo, me dice, yo no puedo volver a cantar porque cuando canto escucho la voz de mi mamá que se murió cantar, eso para mí implica mirar más allá de dos pliegues vocales. Exactamente. Cuando un paciente con laringectomía, digamos, me dice, sueño que hablo y que canto, eso implica ver mucho más allá del acto quirúrgico. No, es fascinante. Te seguiríamos escuchando un rato mucho más largo porque estos intercambios, creemos profundamente con Lau que estos intercambios no solo entre interdisciplinas, sino desde los mismos psicomotricistas que tienen distintas miradas y distintos abordajes, nos enriquecen a todos. Estos encuentros son increíbles para nosotras. Y antes de los agradecimientos finales, porque nos quedan poquitos minutos, aunque usted no lo crea. Sí, se me pasó volando. Nosotras siempre cerramos los cafés psicomotores con una pregunta que le hacemos a los psicomotricistas y a las psicomotricistas con los que compartimos, que es, ¿qué le dejarían como mensaje por su experiencia, por su recorrido, por su trayectoria, por la disciplina a quienes están formándose? Entonces acá lo haríamos extensivo a todos los psicomotricistas y a los futuros fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, digamos a los profesionales que están trabajando en este momento en su formación. ¿Qué mensaje desde tu experiencia les dejarías? Bueno, tengo que decir que hice la tarea, ahí me sale mi lado fonoaudiológico, hice la tarea como buena fonoaudióloga, lo estuve pensando. Y básicamente escuchar y mirar a las demás disciplinas, no solamente, digamos, quedarse encerrado o quedarse con su propio anteojo, ¿no? Quedarse con su propia mirada. Escuchar, mirar, tocar a otras disciplinas,
digamos, crear, concebir saberes transdisciplinarios. Y eso se genera en estos espacios, digamos, en estos espacios de reflexión, de intercambio, de producción, de respeto. Tener maestros en distintas disciplinas, no solo en la que estoy estudiando. Digamos, abrirse a la posibilidad de aprender muchísimo de otras disciplinas y tener maestros que nos guíen en el camino. Y sobre todo, fundamental, a raíz de lo que nos convocó, que fue, digamos, la llegada del libro a sus manos, animarse a escribir. Animarse a escribir. Aunque sea unas líneas, una carilla, reflexiones, pero empezar a escribir. Porque es salir de la zona de confort. No les voy a decir que todo el proceso es hermoso, o sea, implica un esfuerzo, implica salir de ese lugar de seguridad del anonimato, implica exponerse, digamos, implica exponerse a la retroalimentación positiva, pero también a las críticas, digamos, o sea que también implica un trabajo de seguridad también personal, pero es un camino maravilloso porque todas los caminos y las sendas que se han abierto a raíz de esto, o sea, no me lo hubiese imaginado. Sí. Digamos, es como que el escribir sigue produciendo luego de que el texto está escrito, digamos, sigue produciendo. Entonces, animarse. Toma vida propia. Sí. Toma vida propia. Como el lenguaje. Es un lenguaje escrito. Y también pensaba en esto que vos traías de la transdisciplina, también de construir esos estereotipos que tenemos armados respecto a las diferentes disciplinas, porque quizás uno tiene como la imagen del fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, la imagen del terapista ocupacional, la imagen de... y poder empezar a deconstruir esas imágenes y a compartir, a escucharnos y a intercambiar, que es lo que nos enriquece, y lo que hace que estos idas y vueltas de información, de material, de miradas, nos enriquezcan a todos. O sea, poder empezar a escucharnos un poquito más y a deconstruir estas imágenes estereotipadas que tenemos de los profesionales y las profesionales. Tal cual, porque además, más allá de lo disciplinar, hay un quehacer singular. Entonces, digamos, lo que me gusta a mí transmitir como docente es, yo les muestro lo que hago, lo que soy, pero no hay una imposición ahí, digamos, es la invitación a encontrar cada uno su propio recorrido. Mira, acá tenemos una compañera, Camila, que comparte con vos y dice: Aujuria Guerra dice que entre las condiciones en las cuales se despliega la ternura tienen gran importancia elementos como el contacto de piel a piel, las posturas mutuas, la voz y la proximidad a distancia corporal que va a regular los tipos de relaciones mutuas. El enfoque de Jorgelina también me lleva mucho a la ternura. Gracias. Transmitís mucha ternura, es algo que están en todos los comentarios, lo tenemos acá presente. Qué lindo. Nosotras, antes de que se nos termine el tiempo, queremos agradecerte profundamente por habernos dado esta posibilidad de encontrarnos, de compartir, de brindarnos tu tiempo, de brindarnos tu saber, de brindarnos tu experiencia, aún sin conocernos, porque nosotros te contactamos así de hola, ¿qué tal? Acá estamos, y muy generosamente nos recibiste, nos alojaste vos a nosotras. Y le queremos recomendar a todos y a todas este libro, Psicomotricidad y Fonoaudiología, Desarrollo Infantil y Comunicación, que lo pueden conseguir a través de todos los medios virtuales a los que estamos acostumbrados.
Y la verdad que es un material que está buenísimo para tener en la biblioteca, para poder recurrir, para poder acceder y para poder consultar cuestiones muy particulares que tienen que ver con la comunicación. Súper interesante. Y quiero agregar, digamos, para culminar, que otra sensación que a mí me genera la psicomotricidad es que siento que me rejuvenece. O sea, el poder conectarme con ese deseo genuino de mis primeros años, desde niñita, ¿no? O sea, de ese placer, ese juego, ese deseo. También siento que rejuvenece quién soy, digamos, ¿no? O sea, ser genuino a eso hace que también uno trabaje con alegría. Que es muy importante, poder disfrutar de lo que uno está haciendo. Uh-huh. Bueno, nos quedan poquitos segunditos y antes de que se corte queremos despedirte y agradecerte de todo corazón. Y bueno, quienes quieran seguir a Jorgelina la pueden seguir también en sus redes sociales, que comparte mucha información súper interesante también. Y bueno, queremos dejar abierta esta puerta para poder seguir intercambiando y para poder seguir encontrándonos. Sí, me encantaría. Nos quedan 10 segundos. Listo. Se va a cortar Sí, sí. Tuvimos el intercambio también del libro de Susana, que también eso fue como otro encuentro, así que... Un gran aporte para nuestra futura tesis. Bueno, te mandamos un beso grandote y muchísimas gracias. Adiós, gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Chau, chau.